Eran las 11:30 de la noche cuando Canelo finalmente salió del gimnasio después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa. Su próxima pelea estaba programada para dentro de 6 semanas, y su entrenador había insistido en trabajar hasta perfeccionar una combinación específica que había estado causándole problemas. El gimnasio, ubicado en una zona industrial de la ciudad, normalmente cerraba a las 10 de la noche, pero el dueño le había dado llaves a Canelo para que pudiera entrenar cuando su horario lo permitiera. La zona estaba prácticamente desierta a esa hora. Las calles, rodeadas de almacenes y talleres mecánicos, se veían especialmente solitarias bajo la luz amarillenta de las lámparas de sodio. Canelo caminó hacia su auto, un BMW negro que había estacionado bajo una de las pocas luces funcionando del área. Se sentía satisfecho con el entrenamiento de la noche, pero también exhausto. Lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha caliente y descansar. Subió al auto y encendió el motor, sintiendo el alivio del aire acondicionado después del calor sofocante del gimnasio. Puso música suave en el estéreo y comenzó el viaje de vuelta a su casa, que quedaba aproximadamente a 30 minutos de distancia en una zona residencial exclusiva al norte de la ciudad. El trayecto lo llevaba a través de varios barrios diferentes. Primero la zona industrial donde había estado entrenando, luego barrios de clase trabajadora, después áreas comerciales, y finalmente las colonias residenciales de clase alta donde vivía. Conocía bien esta ruta, la había recorrido cientos de veces durante los últimos años. Mientras manejaba, Canelo reflexionaba sobre su entrenamiento. Había logrado finalmente dominar la combinación que le había estado dando problema, pero sabía que necesitaría practicarla muchas veces más antes de que se volviera completamente natural. Su mente estaba tan enfocada en repasar mentalmente los movimientos que no notó inmediatamente las luces rojas y azules que aparecieron en su espejo retrovisor. Cuando finalmente se percató de la patrulla que lo seguía con las luces encendidas, Canelo se sintió confundido. Había estado manejando cuidadosamente, respetando los límites de velocidad, usando direccionales, deteniéndose completamente en los altos. No podía imaginar que había hecho mal. Se dirigió hacia el acotamiento de la calle y se detuvo bajo una lámpara de alumbrado público, asegurándose de que tanto él como el oficial pudieran verse claramente. Apagó el motor, bajó las ventanas y puso ambas manos en el volante donde fueran visibles, tal como le habían enseñado cuando aprendió a manejar. El oficial que se bajó de la patrulla era un hombre corpulento de aproximadamente 40 años, con cabello cortado al ras y una expresión que inmediatamente transmitía hostilidad. Su placa identificaba como Ricardo Vázquez, y su lenguaje corporal mientras se acercaba al auto era agresivo y confrontacional. «Apague el motor y salga del vehículo», ordenó Vázquez antes de llegar siquiera a la ventana del conductor. «Hey, ¿algún problema, oficial?», preguntó Canelo cortésmente, manteniendo las manos en el volante. «El motor ya está apagado. Le dije que saliera del vehículo. No me escuchó», respondió Vázquez con tono más agresivo. Canelo sintió inmediatamente que algo no estaba bien con esta detención. En su experiencia limitada con la policía, los oficiales normalmente explicaban la razón de la detención antes de pedir que alguien saliera del auto, pero decidió cooperar para evitar cualquier escalada. «Por supuesto, oficial. ¿Podría decirme por qué me detuvo?», preguntó Canelo mientras salía lentamente del auto. Manteniendo las manos visibles, Vázquez lo miró de arriba a abajo con una expresión de desprecio apenas disimulado. Canelo llevaba pants de entrenamiento, una camiseta deportiva y tenis. Su apariencia era claramente la de alguien que acababa de hacer ejercicio, pero para Vázquez parecía representar algo completamente diferente. Un auto caro, un joven vestido como delincuente manejando por esta zona a estas horas, murmuró Vázquez, más para sí mismo que para Canelo. «¿De dónde sacó este auto? Disculpe», respondió Canelo, genuinamente confundido por la pregunta. «Le pregunté de dónde sacó este auto. ¿Es suyo?». «Sí, es mío», respondió Canelo, manteniendo un tono respetuoso a pesar de su creciente molestia. «¿Puedo preguntarle cuál fue la violación de tránsito que motivó esta detención?». Vázquez se acercó más, invadiendo claramente el espacio personal de Canelo. «Violación de tránsito. ¿Quién dijo algo sobre violaciones de tránsito? Estoy investigando actividad sospechosa». «¿Actividad sospechosa? ¿Cuál actividad sospechosa?». «Joven como usted, vestido así, manejando un auto de lujo a esta hora, en esta zona. Eso es sospechoso para mí». Canelo comenzó a entender que esta detención no tenía nada que ver con ninguna violación de tránsito real. Estaba siendo perfilado racialmente y por su clase social aparente. La injusticia de la situación comenzó a generar frustración, pero se esforzó por mantener la calma. «Oficial, vengo del gimnasio. Entreno hasta tarde y este es mi camino habitual a casa. No he cometido ningún crimen ni ninguna violación de tránsito». «Gimnasio». Vázquez se rió con sarcasmo,
¿A esta hora? ¿Qué gimnasio está abierto? ¿A las 11:30 de la noche? Tengo acceso especial. Soy boxeador profesional. Claro que sí, respondió Vázquez con incredulidad obvia. ¿Y yo soy el presidente de México? ¿Tiene identificación? Canelo lentamente alcanzó su cartera trasera, moviéndose deliberadamente despacio para no crear malentendidos. Extrajo su licencia de conducir y se la entregó al oficial Vázquez. Examinó la licencia brevemente, pero su expresión no cambió. Saúl Álvarez leyó en voz alta. ¿Y se supone que debo saber quién es usted? No necesariamente, oficial. Solo estoy tratando de cooperar con su investigación. ¿Su investigación?, repitió Vázquez con tono burlón. ¿Sabe qué pienso, Saúl? Pienso que este auto no es suyo. Pienso que hay algo muy sospechoso aquí. La situación estaba escalando de una manera que preocupaba profundamente a Canelo. Era evidente que Vázquez había decidido, basándose puramente en su apariencia y prejuicios, que él era un criminal. Nada de lo que dijera parecía cambiar esa percepción. Oficial, puedo probar que el auto es mío. Tengo el registro, el seguro, toda la documentación. Sí, Lost. Se pueden falsificar, sabe que no se puede falsificar. Mi instinto de 20 años como policía. Y mi instinto me dice que hay algo muy wrong aquí. Vázquez regresó a su patrulla para reportar la detención y verificar la información de la licencia. Canelo se quedó parado junto a su auto, sintiéndose cada vez más indignado por la manera en que estaba siendo tratado. Había cooperado completamente, había sido respetuoso, y aún así estaba siendo tratado como un criminal. Mientras esperaba, notó que algunos residentes de las casas cercanas habían salido a sus porches o estaban observando desde sus ventanas. La zona, aunque no era de las más elegantes de la ciudad, era un barrio de clase trabajadora donde la gente conocía a sus vecinos y se preocupaba por lo que pasaba en sus calles. Cuando Vázquez regresó de su patrulla, su actitud había empeorado. Notable, señor Álvarez, dijo con sarcasmo exagerado, parece que su licencia está limpia. Pero eso no significa nada. Voy a necesitar registrar su vehículo. ¿Con qué motivo?, preguntó Canelo, su paciencia finalmente comenzando a agotarse. Con el motivo de que yo lo digo. Tengo causa probable para sospechar que hay algo ilegal en este vehículo. ¿Cuál es esa causa probable? No tengo que explicarle nada a usted, respondió Vázquez agresivamente. Ahora aléjese del auto para que pueda hacer mi trabajo. En ese momento, Canelo se dio cuenta de que la situación había trascendido de una simple detención de tránsito a algo mucho más serio. Vázquez estaba claramente abusando de su autoridad, y Canelo sabía que tenía derechos constitucionales que estaban siendo violados. Oficial, no consiento a ninguna búsqueda de mi vehículo. No ha establecido causa probable, y estoy ejerciendo mi derecho constitucional a rechazar la búsqueda. La respuesta de Vázquez fue inmediata y explosiva. ¿Me está dando lecciones de ley? ¿Un delincuente me va a decir cómo hacer mi trabajo? No soy un delincuente, y conozco mis derechos. ¿Sus derechos? Vázquez se acercó amenazadoramente. Sus derechos son los que yo diga que son. Y ahora mismo, tengo el derecho de registrar este auto porque sospecho actividad criminal. La hostilidad en la voz y el lenguaje corporal de Vázquez había escalado a un nivel que hacía temer a Canelo por su seguridad física. Se dio cuenta de que el oficial estaba buscando cualquier excusa para usar fuerza, y que su cooperación hasta este punto no había hecho nada para desescalar la situación en ese momento. Vázquez habló por su radio, pidiendo refuerzos en Central. Aquí Unidad 47 solicito backup en mi ubicación. Tengo un sospechoso no cooperativo que puede estar involucrado en actividad criminal. Canelo sabía que la llegada de más oficiales podría empeorar significativamente la situación, especialmente si seguían las indicaciones y la actitud de Vázquez. Decidió hacer un último intento de resolver las cosas pacíficamente. Oficial Vázquez, ¿no? Entiendo que está haciendo su trabajo, pero realmente no he hecho nada wrong. He cooperado completamente, he sido respetuoso, y no he cometido ningún crimen. ¿Podríamos resolver esto de manera amigable? Vázquez se rió con desdén. ¿Sabe qué sería amigable? Que admitiera la verdad sobre dónde sacó este auto y qué está haciendo realmente en esta zona a estas horas. 5 minutos después llegaron 2 patrullas más. Los oficiales que se bajaron, Rodríguez y Hernández, se acercaron con la actitud de quienes habían sido informados de que estaban lidiando con un sospechoso peligroso. ¿Cuál es la situación?, preguntó Rodríguez, el más veterano de los dos. Tenemos un sospechoso en un auto robado, posiblemente involucrado en actividad de pandillas, reportó Vázquez con convicción absoluta. Canelo no podía creerlo, que estaba escuchando. En el transcurso de 20 minutos, había pasado de ser un ciudadano cooperativo detenido por razones unclear a ser descrito como un miembro de pandilla que manejaba un auto robado. Esperen, intervino Canelo. Eso es completamente falso. No hay evidencia de que mi auto sea robado. Y definitivamente no soy miembro de ninguna pandilla. Ve, dijo Vázquez a sus colegas, no cooperativo y argumentativo.
probablemente escondiendo algo. Rodríguez y Hernández rodearon a Canelo, creando una formación intimidante. La dinámica había cambiado completamente. Ahora eran 3 oficiales, armados contra un hombre desarmado que no había cometido ningún crimen. «Señor», dijo Rodríguez, en un tono que intentaba sonar profesional pero que claramente contenía amenaza, «vamos a necesitar que se coloque contra el auto para poder hacer una búsqueda de seguridad». «¿Una búsqueda de seguridad para qué?», preguntó Canelo. «No he amenazado a nadie, no he mostrado ningún comportamiento agresivo, he cooperado completamente». «La búsqueda de seguridad es procedimiento estándar», respondió Hernández. «No, no lo es», replicó Canelo. «Procedimiento estándar sería explicar la razón de la detención, lo cual ninguno de ustedes ha hecho». Esta respuesta pareció irritar aún más a los oficiales. Vázquez se acercó más agresivamente. «¿Sabe qué? Estoy harto de sus argumentos legales. Ponga las manos en el auto, separe las piernas. Ahora no voy a consentir a una búsqueda ilegal», respondió Canelo firmemente. «No necesitamos su consentimiento», replicó Vázquez, moviéndose para forzar físicamente a Canelo contra el auto. En ese momento crítico, la situación podría haber escalado a violencia física. Pero desde las casas circundantes, varios residentes habían salido y estaban observando la confrontación. Algunos habían comenzado a grabar con sus teléfonos celulares, creando un récord visual de lo que estaba ocurriendo. «Oye, déjalo en paz», gritó una voz desde una de las casas. «No ha hecho nada. Están abusando de su autoridad», gritó otra voz en la presencia de testigos. Pareció hacer que los oficiales reconsideraran momentáneamente su enfoque, pero Vázquez estaba demasiado comprometido con su narrativa para retroceder. «Todos regresen a sus casas», ordenó Vázquez a los vecinos. «Esto es asunto policial. Es asunto de todos cuando vemos abuso policial», respondió una mujer mayor desde su porche, doña Rosa. Una mujer de 65 años que había vivido en el barrio durante más de 30 años se acercó con valentía que sorprendió incluso a Canelo. «Oficial, he estado observando toda esta situación desde que comenzó. Y ese joven no ha hecho nada wrong, ha sido respetuoso, ha cooperado, y ustedes lo están tratando como criminal sin razón». «Señora, le voy a pedir que se retire», respondió Vázquez con irritación. «No me voy a retirar. Esta es mi calle y tengo derecho de observar lo que hacen los policías en mi vecindario». Más vecinos se habían acercado, creando una pequeña multitud de testigos. La mayoría estaban grabando con sus teléfonos, documentando cada intercambio. Entre los oficiales y Canelo, un joven de aproximadamente 20 años, llamado Miguel, se acercó con su teléfono grabando. «Obviamente, esto va directo a redes sociales», anunció. «La gente necesita ver cómo están tratando a este hombre. Guarde ese teléfono o lo voy a arrestar por interferir con una investigación policial», amenazó Vázquez. «Grabar a la policía es completamente legal», respondió Miguel sin moverse. «Y no estoy interfiriendo con nada». La tensión estaba alcanzando un punto crítico. Canelo se encontraba en el centro de una confrontación que había escalado mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los oficiales estaban claramente frustrados por la presencia de testigos, pero también parecían reacios a actuar demasiado agresivamente frente a las cámaras en ese momento. Vázquez decidió proceder con la búsqueda de todos modos, sin consentimiento. «Rodríguez, Hernández, contengan al sospechoso mientras registro el vehículo», ordenó. En Canelo se encontró siendo físicamente controlado por 2 oficiales, mientras Vázquez comenzaba a registrar su auto. La ilegalidad de la situación era obvia para todos los presentes, incluyendo algunos de los mismos oficiales que comenzaron a verse incómodos con el curso de acción. «Esto es ilegal», gritó doña Rosa. «No tienen warrant ni causa probable». «Estamos grabando todo», añadió Miguel. «Todo el mundo va a ver esto». Mientras Vázquez registraba el auto, revisó la guantera bajo los asientos, el maletero, claramente buscando cualquier cosa que pudiera justificar retroactivamente su comportamiento. Pero el auto estaba impecablemente limpio. Lo único que encontró fueron equipos de gimnasio, documentos del auto que confirmaban la propiedad legal de Canelo, y algunos CD de música. En la búsqueda del auto no había producido nada incriminatorio. Pero Vázquez no estaba listo para admitir su error. En lugar de eso, decidió escalar aún más la situación. «Ahora necesito hacer una búsqueda personal», anunció, sacando guantes de látex. «Absolutamente no», respondió Canelo firmemente. «No han establecido causa probable para una búsqueda personal, y esta es una violación clara de mis derechos constitucionales». «Sus derechos constitucionales no importan cuando sospecho que está cargando drogas o armas», replicó Vázquez. «¿En qué evidencia sospecha eso?», preguntó Canelo. «Basado en mi experiencia y entrenamiento». La circularidad de la lógica de Vázquez era evidente para todos. Estaba usando sus sospechas para justificar la búsqueda, y los resultados negativos de la búsqueda para justificar más sospechas,
Fue en este momento, mientras Vázquez se preparaba para realizar una búsqueda física invasiva, QAnon y los vecinos que había estado observando desde el principio finalmente reconoció a Canelo Javier, un hombre de 35 años que era fanático del boxeo. Había estado tratando de entender por qué el joven, siendo acosado por la policía, le parecía familiar. De repente, a pesar de la ropa deportiva y el estrés obvio de la situación, lo reconoció. «Dios mío», exclamó Javier en voz alta. «Es Canelo Álvarez». El reconocimiento se extendió rápidamente entre los vecinos presentes. Algunos habían sospechado que el joven se veía familiar, pero la situación y el contexto habían hecho difícil el reconocimiento inmediato. «¡Es el campeón mundial!», gritó otro vecino. «Es Canelo», confirmó doña Rosa con asombro. En los oficiales, incluyendo Vázquez, se quedaron helados al escuchar estas exclamaciones. Lentamente comenzaron a procesar las implicaciones de lo que los vecinos estaban diciendo. An Rodríguez fue el primero en reconocer realmente a Canelo. Como fanático del boxeo había visto todas sus peleas importantes. La realización de lo que habían estado haciendo lo golpeó como un martillo. «Dios mío», murmuró Rodríguez, soltando inmediatamente el brazo de Canelo. Usted es realmente Canelo Álvarez». Vázquez, sin embargo, no estaba listo para aceptar esta revelación. Su ego y su necesidad de justificar sus acciones lo llevaron a dudar incluso de la evidencia obvia. «¿Canelo Álvarez? Por favor, ¿creen que soy estúpido?» «Oficial», dijo Javier acercándose, «yo soy fanático del boxeo desde hace 20 años. Ese es definitivamente Canelo Álvarez. He visto todas sus peleas». Otros vecinos confirmaron el reconocimiento, pero Vázquez seguía resistiéndose a aceptar la realidad. «Aunque fuera cierto», dijo Vázquez desafiante, «eso no cambia nada. Nadie está por encima de la ley». «Tiene razón», respondió Canelo calmadamente. «Nadie está por encima de la ley, incluyendo a los oficiales de policía que violan los derechos constitucionales de los ciudadanos». Esta respuesta pareció golpear a Vázquez como una bofetada. Por primera vez desde que había comenzado la detención, parecía darse cuenta de la gravedad de la situación en la que se había metido en Hernández. El oficial más joven estaba claramente en shock. «Señor Álvarez», dijo con voz temblorosa, «yo a nosotros. Esto es un terrible malentendido». Un malentendido», respondió Canelo, su voz ahora cargada con una autoridad que había estado conteniendo. ¿Llaman malentendido a perfilar racial? ¿A una detención sin causa probable? ¿A búsquedas ilegales? Los vecinos, ahora sabiendo con certeza quién era la víctima del abuso policial, se volvieron aún más vocales en su apoyo. «Esto va a estar en todas las noticias», gritó Miguel, aún grabando. «Van a perder sus trabajos por esto», añadió doña Rosa. Vázquez, finalmente comprendiendo la magnitud de su error, intentó cambiar completamente su enfoque. «Álvarez», dijo con una voz que trataba de sonar conciliadora, «si realmente es usted, entonces esto ha sido un malentendido. ¿Podemos resolverlo aquí mismo? ¿Resolverlo?» Canelo lo miró con incredulidad. «¿Cómo planea resolver el hecho de que me detuvo sin causa, me acusó de crímenes que no cometí, violó mis derechos constitucionales y me trató como criminal basándose puramente en mi apariencia?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Vázquez no tenía respuesta para esa pregunta porque no había manera de justificar sus acciones en ese momento. Una cuarta patrulla llegó a la escena, pero esta vez era el supervisor de turno, Sargento López, quien había escuchado por la radio sobre la situación y había decidido investigar personalmente. López se bajó de su patrulla e inmediatamente evaluó la escena. Tres oficiales mirando, nerviosos, un hombre joven claramente molesto, y una multitud de vecinos grabando y gritando sobre abuso policial. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó López con autoridad. Vázquez intentó tomar control de la narrativa. «Sargento, detuvimos a un sospechoso por actividad criminal, pero los vecinos están interfiriendo con la investigación». «¿Actividad criminal?». López miró alrededor de la escena. «¿Cuál actividad criminal?». Antes de que Vázquez pudiera responder, varios vecinos comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Oficial, estos policías han estado acosando a este joven sin razón. Lo detuvieron solo por su apariencia. Es Canelo Álvarez, el campeón mundial». López, quien también reconoció inmediatamente a Canelo, sintió que su estómago se hundía. Como supervisor experimentado, inmediatamente entendió las implicaciones de lo que había ocurrido. «¿Señor Álvarez?», preguntó López, su voz conteniendo una mezcla de respeto y horror por la situación. «Sí, sargento», respondió Canelo, «y he sido detenido ilegalmente, acusado de crímenes que no cometí y sometido a búsquedas ilegales por parte de sus oficiales». López miró furiosamente a Vázquez, Rodríguez y Hernández. Como supervisor, sabía que esta situación podría costar empleos, resultar en demandas legales costosas y crear un escándalo público masivo para el departamento. «Vázquez», dijo López con una voz que barely contenía su furia, «me puede
¿Explicar exactamente qué justificación tuvo para esta detención? Vázquez tartamudeó, finalmente dándose cuenta de que no tenía justificación legal sólida para sus acciones. Él no es peronar, él se veía sospechoso. Un joven en un auto caro en esta zona a esta hora, ¿esa es su justificación? López no podía creer lo que estaba escuchando. Perfilar racial y económico. Los vecinos continuaron grabando y comentando, asegurándose de que cada palabra del intercambio quedara documentada. «Queremos justicia», gritó doña Rosa. «Estos oficiales abusaron de su autoridad. Esto va a estar en todas las redes sociales», añadió Miguel. López sabía que necesitaba controlar la situación inmediatamente antes de que escalara aún más. Se acercó a Canelo con respeto obvio. «Señor Álvarez, en nombre del departamento de policía quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por este tratamiento completamente inaceptable. Esto no representa los valores o estándares de nuestro departamento». «Sargento López», respondió Canelo, «aprecio sus disculpas. Pero esto va más allá de disculpas. Sasuf violaron múltiples derechos constitucionales y lo hicieron basándose puramente en prejuicios sobre mi apariencia». «Tiene razón absolutamente», admitió López. «Y va a haber consecuencias por estas acciones». Vázquez, desesperado por salvar su carrera, intentó una última justificación. «Sargento, yo estaba siguiendo mi entrenamiento, algo sospechoso sobre la situación». «¿Su entrenamiento le dice que detenga a personas por su ropa?», respondió López con sarcasmo. «¿Su entrenamiento le dice que ignore derechos constitucionales?». La multitud de vecinos había crecido aproximadamente 30 personas, todos grabando, todos comentando sobre la injusticia que habían presenciado. Sus voces se mezclaban en un coro de indignación. «Ese oficial necesita ser despedido. Esto es discriminación pura». Canelo estaba siendo completamente cooperativo. López se dio cuenta de que la situación había trascendido de un incidente individual a un problema de relaciones públicas y comunitarias que podría tener repercusiones duraderas. «Señor Álvarez», dijo López, «¿podríamos hablar en privado para discutir cómo podemos resolver esta situación apropiadamente?» «No», respondió Canelo firmemente. «Lo que pasó aquí fue público y mi respuesta va a ser pública también». Canelo se dirigió a la multitud de vecinos que había estado apoyándolo durante toda la ordeal. «Quiero agradecer a todos ustedes por ser testigos de lo que pasó aquí esta noche», comenzó Canelo, su voz clara y fuerte, «por defender la justicia cuando vieron abuso de autoridad». La multitud respondió con aplausos y gritos de apoyo. «¿Qué pasó aquí esta noche?», continuó Canelo. «No me pasó porque soy Canelo Álvarez. Me pasó porque estos oficiales vieron a un joven vestido con ropa deportiva, manejando un auto NES, y asumieron que era criminal». Sus palabras resonaron profundamente con los vecinos, muchos de los cuales habían experimentado discriminación similar. «¿Cuántos de ustedes han sido tratados con sospecha por la policía simplemente por su apariencia?», preguntó Canelo. Varias manos se levantaron y voces confirmaron experiencias similares. «Esto no es sobre mí», continuó Canelo. «Esto es sobre un problema sistemático de prejuicio y abuso de autoridad que afecta a nuestras comunidades todos los días». López observaba nerviosamente mientras Canelo esencialmente daba una conferencia de prensa impromptu sobre brutalidad policial y discriminación. «Señor Álvarez», intervino López, «entiendo su frustración, pero quizás podríamos...». «No», interrumpió Canelo. «Ya tuve suficiente de ser silenciado esta noche. Es hora de que hable». Se volvió nuevamente hacia la multitud. «Tuve suerte esta noche porque ustedes estaban aquí para ser testigos, porque algunos de ustedes me reconocieron, porque tengo resources para defender mis derechos. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen esas ventajas? ¿Cuántas veces pasa esto sin testigos, sin cámaras, sin consecuencias?». La pregunta provocó murmullos de acuerdo y asentimientos entre la multitud. Vázquez, Rodríguez y Hernández permanecían de pie junto a sus patrullas, claramente incómodos, pero sin saber cómo responder o retirarse de la situación. «Oficial Vázquez», dijo Canelo, dirigiéndose directamente al hombre que había iniciado toda la confrontación, «¿qué le enseñó esta experiencia?». Vázquez se quedó silencioso, claramente luchando entre su ego y la realidad de la situación. «Voy a decir lo que debería enseñarle», continuó Canelo, «que cada persona que detiene es un ser humano que merece dignidad y respeto. Que el color de la piel de alguien, su ropa o su clase social aparente no justifica tratarlo como criminal». La multitud respondió con aplausos más fuerte. «Y le debería enseñar que cuando jura proteger y servir, eso significa proteger y servir a todas las personas, no solo aquellas que se ven como usted piensa que deberían verse las buenas personas». López sabía que cada palabra de Canelo estaba siendo grabada y que probablemente estaría en las noticias nacionales antes del mañana. El daño a la reputación del departamento ya estaba hecho, pero Canelo claramente no había terminado. «Esta noche, estos oficiales me enseñaron algo importante también», dijo Canelo. «Me enseñaron que no importa cuánto éxito tengas,
No importa cuánto dinero ganes, no importa cuán famoso seas, si tienes la piel del color wrong o vistes la ropa wrong, puedes ser tratado como criminal. Pero también me enseñaron algo más poderoso, continuó. Me enseñaron que cuando las comunidades se unen, cuando las personas buenas ven injusticia y deciden no quedarse calladas, pueden hacer la diferencia. Se volvió hacia doña Rosa, Miguel, Javier y los otros vecinos que habían salido a apoyarlo. Ustedes son héroes esta noche. Ustedes defendieron a un stranger porque era lo correcto. Ustedes se pararon contra abuso de autoridad porque creen en justicia. La emoción en la multitud era palpable. Algunos lloraban, otros aplaudían. Todos se sentían parte de algo importante. Voy a hacer esto, anunció Canelo. Voy a trabajar con organizaciones de derechos civiles para asegurar que este tipo de abuso no vuelva a pasar. Voy a usar mi plataforma para educar sobre derechos constitucionales y voy a establecer un programa para capacitar a policías sobre respeto, dignidad y justicia, igual para todos. López se acercó nuevamente, esta vez con una expresión de resignación. Señor Álvarez, el departamento estará feliz de colaborar con cualquier programa educativo que quiera implementar. Y quiero asegurarle que va a haber una investigación completa de los eventos de esta noche en May. Alegra escuchar eso, sargento. Pero quiero que entienda algo. Esto no va a ser swept under the rug. Esta noche va a ser un punto de cambio. Canelo miró a cada uno de los oficiales involucrados. Oficial Vázquez, oficial Rodríguez, oficial Hernández. Espero que usen esta experiencia para reflexionar sobre sus prejuicios y sus acciones. Espero que se conviertan en mejores oficiales y mejores personas. Por esto, con eso, Canelo se dirigió hacia su auto. La multitud se apartó respetuosamente, pero muchos se acercaron para estrechar su mano o darle palabras de apoyo. Gracias por defendernos a todos, le dijo doña Rosa. Gracias por no quedarse callado, que dio Miguel mientras Canelo se subía a su auto. López se acercó una última vez. Señor Álvarez, mis más sinceras disculpas por este incidente. Vázquez será suspendido pending una investigación completa. Sargento, respondió Canelo. Las disculpas son un comienzo, pero el cambio real va a requerir action, no solo palabras. Con eso, Canelo encendió su auto y se alejó, dejando atrás una escena que cambiaría no solo las carreras de 3 oficiales de policía, sino también la conversación sobre justicia policial en toda la comunidad. Los videos de la confrontación se volvieron virales antes del amanecer, generando discusiones nacionales sobre perfilado racial, abuso de autoridad y la importancia de que las comunidades defiendan la justicia. El incidente se convirtió en un catalizador para reformas policiales y programas de capacitación sobre derechos civiles en Vázquez. Fue eventualmente despedido del departamento después de una investigación que reveló un patrón de comportamiento discriminatorio. Rodríguez y Hernández recibieron suspensiones y fueron requeridos completar extensiva capacitación sobre derechos civiles antes de regresar al servicio, pero el impacto más duradero fue el programa educativo que Canelo estableció, Tribune, con escuelas, organizaciones comunitarias y departamentos de policía para enseñar sobre respeto mutuo, derechos constitucionales y justicia igual. Una noche que había comenzado como un simple viaje a casa después del entrenamiento, se había convertido en un momento definitorio en la lucha por justicia y dignidad humana. Sin embargo, la verdadera transformación apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Canelo se despertó con cientos de llamadas perdidas, mensajes de texto y notificaciones de redes sociales. Los videos del incidente habían sido compartidos millones de veces durante la noche, y los principales medios de comunicación nacionales e internacionales querían entrevistas inmediatas a su manager. Eduardo Pérez llegó a su casa a las 7 de la mañana, con una expresión de preocupación y asombro. Canelo, esto está en todas partes. CNN, ESPN, Univision, todos quieren hablar contigo. El video principal ya tiene más de 5 millones de visualizaciones. Canelo, que había dormido poco después de los eventos de la noche anterior, se sentía extrañamente tranquilo a pesar del caos mediático que se desarrollaba a su alrededor. Eduardo, no voy a huir de esto. Lo que pasó anoche no fue solo sobre mí, fue sobre algo mucho más grande. Lo entiendo, pero necesitamos manejar esto cuidadosamente. Una palabra equivocada ¿podría qué? Interrumpió Canelo. ¿Podría hacer que la gente se dé cuenta de que la brutalidad policial y el racismo son problemas reales? Ya es demasiado tarde para preocuparse por las consecuencias. Mire, Eduardo se dio cuenta de que Canelo había cambiado fundamentalmente durante la noche. El boxeador que conocía, aunque siempre había sido consciente socialmente, nunca había mostrado esta determinación específica de confrontar problemas sistémicos. Mientras tanto, en la estación de policía, el sargento López estaba teniendo la peor mañana de su carrera de 25 años. El jefe de policía, Roberto Gutiérrez, había llegado temprano después de ser despertado por llamadas de funcionarios municipales, reporteros
y activistas de derechos civiles. López le dijo el jefe Gutiérrez con una voz que Berly controlaba. Sufi, explícame cómo 3 de mis oficiales lograron crear el peor incidente de relaciones públicas en la historia de este departamento. Jefe, Vázquez se excedió completamente. No siguió protocolos, ignoró derechos constitucionales y básicamente condujo una detención basada puramente en prejuicios. Y los otros 2, Rodríguez y Hernández, ellos también perdieron la cabeza. López sabía, no había excusas que pudieran justificar las acciones de sus oficiales. Jefe, creo que siguieron el liderazgo de Vázquez sin cuestionar sus métodos, pero eso no los excusa. El jefe Gutiérrez caminó hacia la ventana de su oficina, observando a los reporteros que ya se habían congregado afuera de la estación. López, esto va mucho más allá de 3 oficiales actuando mal. Esto se ha convertido en un símbolo nacional de todo lo que está mal con la policía en este país. En casa de Doña Rosa, el teléfono no había parado de sonar desde las 6:00 de la mañana. Reporteros de canales de noticias, locales y nacionales, querían entrevistar a la mujer valiente que había defendido a Canelo frente a los oficiales abusivos. Su nieta, Patricia, una estudiante universitaria de periodismo, estaba ayudándola a manejar las llamadas. Abuela, todos quieren saber por qué saliste a defender a alguien que no conocías. Doña Rosa, preparando café como lo hacía cada mañana, respondió con la sabiduría que viene de décadas de experiencia de vida. Mija, cuando ves injusticia, no importa si conoces a la persona o no. Lo que importa es hacer lo correcto. Joven estaba siendo tratado como animal, y eso no está bien sin importar quién sea. Pero sabías que era peligroso confrontar a la policía así. Por supuesto que lo sabía. Pero hay momentos en la vida cuando tienes que decidir si vas a quedarte callada por miedo o vas a hablar por justicia. Anoche, decidí hablar. Miguel, el joven que había grabado gran parte del incidente, también estaba siendo bombardeado con solicitudes de entrevistas. Su video, publicado originalmente en su cuenta personal de Instagram, había sido compartido por celebridades, activistas y medios de comunicación alrededor del mundo. En su madre, Esperanza, estaba orgullosa pero preocupada por la atención que estaba recibiendo su hijo. Miguel, me alegra que hicieras lo correcto, pero ahora todos saben quién eres. ¿Y si hay consecuencias? Mamá, las únicas consecuencias que me preocupan son las que habría si no hubiera grabado. ¿Cuántas veces pasa esto sin que nadie lo documente? Al menos ahora hay evidencia. A las 10 de la mañana, Canelo decidió dar su primera entrevista televisiva del día. Eligió un programa de noticias matutino conocido por su cobertura seria de temas sociales, y insistió en que la entrevista fuera en vivo, para evitar cualquier edición que pudiera cambiar su mensaje. A la entrevistadora, Ana Rodríguez, comenzó con las preguntas obvias sobre los eventos de la noche anterior, pero Canelo rápidamente dirigió la conversación hacia temas más profundos. Ana, lo que me pasó anoche es solo un síntoma de un problema mucho más grande. Yo tuve suerte porque soy famoso, porque había testigos, porque tengo recursos, pero esto le pasa a personas en nuestras comunidades todos los días. Cree que el hecho de ser una figura pública lo protegió de una escalada más violenta. Absolutamente. Y eso es exactamente el problema. La justicia no debería depender de cuán famoso seas o cuánto dinero tengas. Debería ser igual para todos. Canelo hablaba en televisión nacional. El oficial Vázquez estaba en su casa, contemplando el fin de su carrera. Su esposa, Carmen, había visto los videos como el resto del mundo y estaba luchando por reconciliar al hombre que conocía con el oficial que había visto en las grabaciones de Ricardo. Le dijo, ¿en qué estabas pensando anoche? Vázquez no tenía respuesta. Durante las primeras horas después del incidente, había tratado de justificar sus acciones, de encontrar maneras de culpar a Canelo o a las circunstancias, pero confrontado con la evidencia video y la reacción pública abrumadora, finalmente estaba siendo forced a confrontar la realidad de su comportamiento. No lo sé. Carmen, honestly, no lo sé. Vi a un joven que no encajaba con lo que esperaba ver en esa zona, y dejé que mis prejuicios controlaran mis acciones. ¿Prejuicios? ¿Qué prejuicios? Esta pregunta forzó a Vázquez a examinar aspectos de sí mismo que nunca había querido admitir. Creo que he estado asumiendo cosas sobre las personas basándome en cómo se ven, cómo se he visto, qué tipo de autos manejan. Esas assumptions me llevaron a tratar a un hombre inocente como criminal. El proceso de auto-examination de Vázquez era doloroso pero necesario. Por primera vez en sus 20 años como oficial, estaba realmente confrontando sus propios sesgos y prejuicios en la universidad local. El doctor Carlos Mendoza, profesor de sociología y especialista en relaciones raciales, estaba usando el incidente de Canelo como material de enseñanza en tiempo real para sus estudiantes. Lo que vimos anoche, les explicó a sus estudiantes, es un ejemplo textbook de lo que llamamos perfilado racial y de clase. El oficial Vázquez no detuvo a Canelo por ninguna actividad criminal específica, sino por su percepción de que
Alguien que se veía como Canelo no debería estar manejando ese tipo de auto en esa zona a esa hora. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿pero qué tal si el oficial realmente pensaba que había algo sospechoso? Esa es una pregunta importante, respondió Dr. Mendoza. Tenemos que preguntarnos, ¿qué fue exactamente sospechoso? ¿Era la ropa deportiva? ¿Era el hecho de que un joven estuviera manejando un auto caro? ¿Era la zona donde se desarrolló? Cuando analizamos esos factores, nos damos cuenta de que ninguno constituye evidencia real de actividad criminal. Estas discusiones académicas se estaban desarrollando en universidades, colegios y high schools alrededor del país, convirtiendo el incidente en un momento educativo nacional. Por la tarde, Canelo recibió una llamada inesperada del alcalde de la ciudad, Fernando Castillo. Señor Álvarez, quiero expresarle mis disculpas personales por lo que pasó anoche. El comportamiento de esos oficiales no representa los valores de nuestra ciudad. Alcalde Castillo, aprecio la llamada, pero necesito que entienda que esto va más allá de disculpas. Necesitamos cambios sistémicos reales, ¿no? Estoy de acuerdo completamente. De hecho, me gustaría proponerle algo. ¿Estaría dispuesto a trabajar con nosotros para desarrollar nuevos programas de entrenamiento para nuestros oficiales? Canelo había estado esperando esta oportunidad. Sí, pero tengo condiciones específicas. Por supuesto, ¿cuáles serían? Primero, quiero total transparencia en el proceso. Segundo, quiero que las comunidades afectadas tengan input directo en el desarrollo del programa. Tercero, quiero que el entrenamiento sea mandatory para todos los oficiales, no solo opcional. Quiero métricas claras para medir el éxito del programa. El alcalde Castillo sabía que estas condiciones representaban un compromiso significativo, pero también entendía que el costo de no actuar sería mucho mayor. Acepto todas sus condiciones, señor Álvarez. ¿Cuándo podríamos comenzar inmediatamente? Y esa misma tarde, mientras los medios continuaban cubriendo la historia, Canelo decidió regresar al barrio donde había ocurrido el incidente. Quería agradecer personalmente a los vecinos que lo habían apoyado y comenzar a discutir cómo podrían trabajar juntos para crear cambio duradero. Cuando llegó a la calle, encontró que se había convertido en un punto de reunión impromptu para activistas comunitarios, residentes locales y personas que habían viajado desde otras partes de la ciudad para mostrar solidaridad a Doña Rosa. Estaba en su porche, sirviendo café y agua a las docenas de personas que se habían congregado. Cuando vio a Canelo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Mijo, me alegra que hayas regresado. Toda la mañana la gente ha estado viniendo para hablar sobre lo que pasó anoche. Doña Rosa quería agradecerle personalmente por lo que hizo. Su valentía hizo la diferencia. No fue valentía, fue necessary. Pero mira lo que has logrado ya. Toda esta gente está aquí porque tu historia les dio esperanza». Canelo observó a la multitud diversa que se había reunido en familias con niños, estudiantes universitarios, trabajadores que habían venido después de sus turnos, ancianos que habían visto décadas de injusticia, pero que finalmente veían una oportunidad para el cambio. Miguel se acercó con su teléfono, pero esta vez no para grabar, sino para mostrarle algo a Canelo. «Señor Álvarez, mire esto. Mi video original ha sido visto más de 10 millones de veces. Pero lo más importante es los comentarios. Miles de personas están compartiendo sus propias historias de abuso policial». Canelo tomó el teléfono y leyó algunos de los comentarios. Cada uno representaba una experiencia personal de discriminación, abuso de autoridad o injusticia. Se dio cuenta de que su incidente había abierto una válvula de escape para frustraciones y experiencias que habían estado reprimidas durante años. «Miguel, esto me da una idea. ¿Qué tal si usamos esta plataforma para crear algo más permanente? ¿Cómo qué? Como un archivo digital donde las personas puedan compartir sus experiencias con abuso policial, no solo para desahogarse, sino para crear data que podamos usar para identificar patrones y desarrollar solutions». La idea resonó inmediatamente con Miguel y otros jóvenes presentes, que entendían el poder de las redes sociales para crear cambios sociales. Javier, el fanático del boxeo que había sido el primero en reconocer a Canelo, se acercó con una propuesta diferente. «Señor Álvarez, he estado pensando en algo toda la mañana. Mi hermano es abogado especializado en derechos civiles. ¿Qué tal si organizamos clínicos legales gratuitos en la comunidad para enseñar a las personas sobre SUSTER?» «Esa es una idea brillante», respondió Canelo con entusiasmo genuino. «El conocimiento de los derechos constitucionales debería ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagar abogados». Doña Rosa sonrió desde su porche, viendo cómo una noche de injusticia se había transformado en una mañana llena de posibilidades y esperanza. Miguel seguía grabando, documentando no ya un abuso de poder, sino el nacimiento de un movimiento. «¿Saben qué?», dijo Canelo, mirando a todos los rostros esperanzados que lo rodeaban. «Anoche 3 oficiales pensaron que me habían puesto
en mi lugar, pero lo que realmente hicieron fue despertar algo que no se va a volver a dormir. El oficial Vázquez perdió su badge, pero la comunidad ganó algo mucho más valioso, la certeza de que cuando las personas buenas se unen, la justicia no es solo un ideal, sino una realidad alcanzable. Una detención ilegal se había convertido en el catalizador para el cambio que todos habían estado esperando en el fin.